Rodrigo Amengual, el secretario general de SER, un partido así jovencito como lo ven a él, que nació ya por finales de octubre. Muchos de ustedes estuvieron en lo que fue el lanzamiento en noviembre en el Teatro del Galpón. Así que, si les parece, Rodrigo, tomás la posta nomás. Muchas gracias, Yerzade. Muy buenos días para todos y para todas. Realmente es un desayuno muy especial, un día muy lindo poder contar con la presencia de todas y de todos. Por supuesto, agradecer a quienes nos acompañan hoy y nos permiten este intercambio, el acercamiento con nuestro candidato a la presidencia. Por supuesto, también a los medios de comunicación que hacen posible llegar con este mensaje, con este intercambio tan interesante con nuestro candidato a la presidencia, y especialmente a nuestro intendente de Canelones, y en él el saludo a muchos compañeros y compañeras que nos acompañan hoy. Darles la bienvenida y dar un contexto desde el cual nosotros miramos muchos de los aspectos que hoy vamos a estar intercambiando con Yamandú. Tiene que ver con la creación de un espacio en nuestro sector SER, lista 141, que tiene varios pilares y varias identidades, por los cuales miramos gran parte de la sociedad y los temas a los cuales trabajamos en pro de construir una mejor sociedad. Nuestro espacio político es un espacio profundamente democrático, le damos un valor muy importante a la democracia. Es un sector que tiene una identidad artiguista, una identidad progresista y una identidad serenista. Sin duda que no es coincidencia que el sector se llame SER, es una guiñada a una referencia histórica del general, pero también tiene que ver con el ser, con la persona que ubicamos en el centro de nuestras preocupaciones y ocupaciones, y en ese sentido nosotros tenemos una concepción de la actividad política y como actores políticos concebimos a la política al servicio de la gente y no al revés. Este joven sector, de alguna manera, tiene el desafío, y Yerzade lo comentaba en el arranque. Nacimos a fines del año pasado y tuvimos el honor de contar con la presencia de Yamandú, y en ese mismo evento expresamos el apoyo de la candidatura. Pero sin duda que una organización política nueva necesita no solo reivindicar algunos valores históricos y algunos principios en ese sentido, como mencionaba, la democracia, el artiguismo, el serenismo, sino también empezarlo en clave del siglo XXI. ¿Qué quiere decir hoy en el siglo XXI ser artiguista y ser serenista? Y en este sentido es que nos interesa empezar a abordar algunos temas que seguramente para muchos de ustedes son de interés, y en ese ida y vuelta llama que la idea es que sea descontracturado, que interrumpamos, que complementemos, que nos deje lo que vos entiendas. Por uno de los primeros temas que queremos arrancar es por la democracia. En el contexto actual, ¿cómo es la democracia nacional? ¿Dónde están los énfasis? ¿Dónde están las preocupaciones? Que de alguna manera para vos tenemos que trabajar en el fortalecimiento de la democracia, o qué atención tenemos que destinarle a este tema, lo que vos quieras en ese sentido. Bueno, buenos días, un gustazo estar acá. A mis compañeros de tarea, Marcelo, un gustazo encontrarnos, el intendente de Canelones, y a todo el equipo de SER, y bueno, al resto de la gente, gracias. La democracia para un progresista tiene una definición o se define en aquello de que junto a los derechos políticos hay una cantidad de derechos sociales que también deben tener la misma importancia, una importancia relevante. Eso por definición. Por supuesto, la tradición republicana de aquellos derechos políticos insoslayables como la libertad, la igualdad, la solidaridad, se acompaña con otra serie de derechos que aparecieron después a lo largo de la historia y se instalaron con
con igual fuerza, por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, y eso nos define. Y dije progresistas porque no es patrimonio solo del Frente Amplio desde el año 71, sino que viene de mucho más atrás. Y por lo tanto, como la democracia es un proceso siempre de construcción permanente, y no es un formato que llega de una vez y se instala y queda acabado para siempre, sino que es de permanente construcción, uno la define más o menos así, donde hay una serie de derechos que deben ser salvaguardados y acá el papel del Estado es fundamental. Eso como definición. Porque yo pienso que en definitiva agarramos a cualquiera de los referentes de los partidos políticos uruguayos y todos nos definimos demócratas. Nadie va a decir lo contrario. Y vamos a andar más o menos parecido en el rumbo, lo que los énfasis, fundamentalmente en estas últimas cuestiones donde la igualdad de oportunidades, creo que un poco nos define, incluso nos define como nación. Estoy ahí retrotrayéndome a principios del siglo XX, con algunas definiciones, es lo que a nosotros nos marca. Ahora, ¿cómo es de permanente construcción? Tenés que estar con las antenas muy bien encendidas porque, ¿cómo decirlo de una forma elegante? Los desvíos o la posibilidad de derrapar está ahí siempre. Y ahí hay una cuestión casi primigenia en esto, que es el cuidado de las instituciones democráticas que nosotros como país y como civilización nos hemos dado, nos hemos encontrado. A ver, un paréntesis. El Frente Amplio, en el comienzo del programa, define una cantidad de principios, se instala los principios que nos rigen. Y eso, ¿saben qué? Es mi receta para aplicar ante cada uno de los temas que nos llegan. Por ejemplo, los temas de política exterior o de calificar otros regímenes. Acá yo tengo una serie de principios y si esos principios más o menos nosotros entendemos cuáles son y se cumplen, para mí estamos en el rumbo correcto. Entonces, bien, cuando digo el cuidado, digo que la democracia, la república y la democracia están establecidas en nuestras normas, pero no es un decreto que nos garantice que no derrapemos o que no se derrape. A ver, para ser más claro, la calidad democrática uruguaya creo que está aprobada. A nivel mundial Uruguay ocupa un lugar importante. Las autoridades son elegidas, hay multiplicidad de partidos que se presentan a las elecciones y eso está bien y funciona. Ahora, hay algunas notas que hay que prestarle atención porque le puede pasar a cualquier gobierno si no contempla toda esa cantidad de, por ejemplo, la libertad de expresión, por ejemplo, la separación de poderes, por ejemplo, la búsqueda permanente de igualdad de oportunidades. En fin, son definiciones que creo que nos caracterizan. Entonces yo sí tengo que hablar de la calidad democrática uruguaya, creo que es buena a nivel en el concierto mundial. Ahora, la amenaza está siempre. Y a veces la amenaza está en estas cosas. Las redes sociales, sin duda, a veces, gran parte de las veces, empiezan como a horadar. Y ahí te empieza a complicar hasta la convivencia. Y termino acá. Hay algunos asuntos que parecerían no tener que ver con estos temas o con el tema de la calidad democrática, que tiene que ver con la nueva forma o las nuevas formas que adopta el crimen organizado y en nuestra sociedad o en este continente. Y uno dice, eso va por un lado, el tema de seguridad, vos tenés que resolver por otro las instituciones. Yo creo que te empieza a complicar. Cuando la nueva forma y fundamentalmente los vinculados al narcotráfico empiezan a meterse en una sociedad, también
te empiezan como a pinchar las instituciones, por decirlo de alguna forma. ¿Parece exagerado? No. En algunos países creo que quedó en evidencia que cuando quisieron acordarse se les había metido de una forma. Ecuador, por ejemplo, ¿no? Cuando se nos decía que Guayaquil estaba complicado, y bueno, pues, que lo resuelva la policía. O cuando te dicen, en tal país el narcotráfico financia partidos políticos. ¿Y qué país estoy hablando? Donde vos no podés decir que no son democráticos. Ahora, yo creo que una de las obligaciones que tenemos nosotros que estamos en política y que estamos en partidos políticos es analizar siempre las amenazas y actualizar las amenazas que se van dando. Las actualizadas. Es decir, ¿dónde las tenés hoy? Antes, por supuesto, eran los... No voy a explicar esto, pero antes eran los desvíos de la cuestión castrense, cuando los militares asumieron una responsabilidad, ¿no? Y movido por un montón de intereses, tácate. Ahora son otras las claves. Entonces yo creo que a ciertos intereses fundamentalmente novedosos para nuestra región, para acá, para el sur, le conviene una democracia debilitada, porque se mueven mucho mejor. Pero es un tema para pensar, ¿no? Si vos me apurás, yo no sé sacarte la conclusión, pero son de las amenazas más, creo las que están más latentes, porque necesitan moverse a todo nivel. Uruguay hoy tiene problemas democráticos, por eso yo creo que no, pero la amenaza está ahí. Y lo peor que podemos decir es ese bicho no existe, como aquel militar cuando vio llegar los elefantes dijo ese bicho no existe. En la época de Aníbal, un romano, venían los cartagineses en el elefante y no, ese bicho no existe. Bueno, este bicho existe. Entonces, a mí como me gusta siempre preguntarme y cuestionarme lo que yo tengo pensado como definición clara, entonces yo le llamo manual, la democracia precisa esto, el pluripartidismo, taca. Bueno, hoy hay que revisar todo eso, sigue siendo tan vigente como siempre lo que las amenazas. Gracias, Yama. A ver, nos parecía bien importante arrancar y como actores políticos reivindicar el compromiso de trabajar constantemente por el fortalecimiento de las instituciones, por supuesto, fortalecer desde nuestra agrupación los partidos y el trabajar en lo que es el cuidado de las separaciones de los poderes y también de la libertad de prensa, ¿no? La posibilidad de expresarse, de pensar libremente en nuestra sociedad. Y si hablamos de democracia, pareciera, y me consta tu pasión por la historia, pero pareciera que como humanidad repetimos algunos errores. Pareciera que en el 2024 era impensado que íbamos a estar a lo largo del mundo en conflictos bélicos como los que estamos. Pareciera como que no hemos aprendido a lo largo de la historia esa complejidad y esas maneras intolerantes de resolverlo. Pero también tenemos que, actores políticos y más que tenemos responsabilidades gubernamentales, dar señales claras más a lo largo de la historia que ha tenido el país en el cuidado por la paz, en ese trabajo de articulador en ese sentido. A mí me gusta mucho un artista nacional que creo que tú lo conoces muy bien porque además has trabajado en democratizar la cultura en el departamento y recientemente lo tuvimos en el Suena Bien, que es Jorge Drexler, que tiene un tema, La Milonga del Moro Judío, que habla de la paz, que habla de la tolerancia, que habla de respetar la diversidad religiosa y que en definitiva habla del valor de la vida, ¿no? Y en términos de democracia, hoy por hoy, con todos los conflictos a nivel internacional, sin duda que es un llamado que como actores políticos tenemos que reivindicar. Y en ese sentido, sin duda que la cultura, ayer te escuchaba, estuviste en el Cerro, te escuchaba plantear un concepto que se refería a la música como algo que nos hace bien al alma. Y bueno, acá trayendo un poco a Drexler para expresar una problemática tan compleja como es la guerra, bueno, me parece que en estas instancias vale la pena también reivindicar la paz siempre que se puede. Si nos querés comentar algo de cómo ves eso, cómo ves alguna dificultad internacional, nos parece interesante también. Mamita querida.
Algunos se debe estar llenando de plata con esto, ¿no? Siempre se dice, las empresas de armamento están de zafra. A mí pasa que nos está costando mucho analizar los conflictos actuales con tablas de análisis viejos. Antes era más fácil. Los dos bloques, entonces vos lo agarrás fría, taca, 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 y ya está. Era una papa. Yo prefiero hablar de Uruguay. Uruguay históricamente tuvo una vocación pacifista, incluso en la ONU siempre se movió por ese lado. Sí. Y confieso que a mí me cuesta entender algunos líos. No lo tengo resuelto todo. Y yo no sé cuántos tenemos claro. Lo que pasa es que tenemos que partir del conocimiento de las realidades, donde a veces, por usar, repito, esquemas viejos de análisis, nos perdemos alguna parte de la historia. Yo qué sé. El lío de Ucrania es una cosa que a mí me obliga, como docente de historia, a volver a leer la historia de los rusos y lo que ha sido eso, ¿no? Y lo que fue la Unión Soviética y el escándalo, el ruido que hizo el derrumbe. No soy tan audaz de tener una interpretación. Me gusta escuchar mucho a los que saben. Ni hablemos del problema histórico de Oriente Medio. Y lo otro, y capaz que más, o por lo que habría que escudriñar un poco más, las amenazas que permanentemente andan en la vuelta, ¿no? Los movimientos en el mar de la China. Ahora, como hace un montón de años, América sigue siendo el único continente que no tiene guerra, ¿no? Ahora tenemos otras cosas, como las que nombré recién, ¿no? Conflictos históricos, pero el narcotráfico golpeando fuerte. Pero yo creo, como uruguayo y como política de Estado, habría que mantenerse en una posición que en la última votación en la ONU creo que está bastante más acorde con otras posiciones anteriores. Es preocupante, ¿no? Porque por otro lado nos planteamos el tema del medio ambiente y el cuidado de la capa de ozono. Y esto es... Aparte lo ves, ahora te muestran, yo navego por algunas páginas y dice, un dron destruye sin ruido, sin sangre. Y después, por otro lado, hay cosas que no conocemos, vamos a decir la verdad. ¿Qué sabemos nosotros de las guerras de los últimos 10 años en África? Son africanos. Y ahí también se juega mucho, ¿no? Tengo que ser muy cuidadoso en esto porque creo que lo principal es que Uruguay se mantenga en esa posición histórica. Sí. Las veces que nos hemos salido de esa posición genera un ruido adentro que creo que nos hace, que habla bien de nosotros también. No nos gusta que Uruguay aparezca. Ahora incluso Uruguay va a concurrir a una reunión metiéndonos en el lío de Ucrania. Capaz, no sé. Yo ahí hay que hablar bastante más con la gente que está en política exterior, pero sí, no abandonemos jamás esa posición porque nos define, ¿no? Y yo creo que hay que aprovechar también el rol de Lula en el concierto internacional, donde de nuevo puso a América Latina, a la región, en un vínculo con el resto del mundo, un vínculo coherente, ¿no? Pero está complicadísimo todo y no le veo salida, no se ve lo de Israel, Gaza, Irán. En realidad mirás para adelante y hablas con algunos actores centrales y te dicen, no sabemos dónde termina, cuándo termina. Y está bravo, ¿eh? Llama, te hemos escuchado
referirte en varias oportunidades a un concepto que me parece bien interesante como título y que además eso va generando varias políticas de Estado que van en el sentido de un Estado que te cuida, un Estado que cuida. Vivimos en un mundo desigual donde una parte de la humanidad tiene dificultades con el sedentarismo, con el sobrepeso, y otra parte del mundo tiene necesidades básicas insatisfechas y padece la ausencia de alimentación, de agua y demás. Podríamos hablar más en Uruguay y en zonas del Uruguay y en nuestro departamento que hemos trabajado juntos, donde conviven esos dos mundos a 2 cuadras, bastante cerca, cómo convive esa desigualdad. Y cuando hablamos de desigualdad podríamos referirnos al acceso a la vivienda, a la pobreza, a la infancia, etc. Cuando vos te referís a un Estado que nos cuide, ¿en qué estás pensando? ¿Qué te estás imaginando? ¿Por dónde van los tiros para adelante? A ver, Uruguay es una construcción de larga data, o de no tan larga. Te pones a pensar, estamos para cumplir 200 años ahora. Estamos en el Bicentenario el año que viene. Son 5 años de Bicentenario, digo, para que estemos actualizados. País nuevito. Donde la tradición nuestra es y que nos hizo distintos. Está bravo decir mejores, pero nos hizo distintos. Que es, en América Latina por lo menos, que es al mismo tiempo que el país crece y aumenta su riqueza y avanza, tuvo siempre especial cuidado por la atención, por los instrumentos de protección social, y ahí fuimos vanguardia, de verdad. Y nadie piensa a lo largo de la historia, eso que yo le llamo acumulación positiva, que el Estado no deje de tender una mano a aquellos que de repente no se benefician directamente o que están más rezagados. Y es por eso que cuando vino la pandemia Uruguay tenía mecanismos ya prontitos, que nadie lo había preparado para eso, pero estaban como para resolver. Y ahí hay también una tradición en la atención a la salud diferente al resto yo digo de Occidente también. Esa combinación de sistemas o de prestaciones históricas que vienen de allá, de los socorros mutuos del siglo XIX, y bueno, y el Estado mismo brindando los servicios, o lo más moderno y sofisticado de los seguros. Todo eso convive en Uruguay. Y convive. La gracia ha estado en salud, en cómo articulas eso para que no se nos quiebre una pata a la mesa. Cada tanto la mesa hay que poner un calcito. El sistema, por ahí tenés una forma, el tema de la atención a la salud. El otro es las medidas de protección social, que es la seguridad social en su conjunto, donde no solo estoy hablando de jubilación, estoy hablando de todas las prestaciones. Yo que sé, la otra vez me enteraba, no sé hoy, pero hasta hace 1 año, 2 años, en Colombia había 1 millón de jubilados. Son 40 y pico millones de habitantes. Indocumentados ni te cuento. Entonces, Uruguay es diferente y tiene la posibilidad de seguir siendo diferente. Entonces ahí el rol del Estado, la discusión en todos estos años ha sido más Estado, menos Estado, más mercado, menos mercado. Yo creo que es bastante más compleja la discusión. ¿Cuál es el rol esencial del Estado en este mundo en el que vivimos, donde evidentemente el mundo capitalista que funciona, cómo funciona? Bueno, ahí yo creo que el cuidado de nosotros, el cuidado de la sociedad está en manos de ese Estado que pasa por cosas históricas y pasa por cosas más novedosas. El Sistema Nacional Integrado de Salud, el Sistema Nacional de Cuidados, que creo que hay que buscar una nueva versión,
donde ahí tenés todo el tema de la infancia, la adolescencia, y aprovecho que está Cristina acá, porque ella me toma examen. ¿Vengo bien, Cristina? Claro, llegó a saltar. No, pero de verdad, y por otro lado, los veteranos, que ahí tengo muy presente lo que siempre me dice un amigo común como es Enrique Iglesias, asturiano como otros asturianos que tengo por acá. Enrique Iglesias dice, no te olvides nunca de nosotros, dice, con sus jóvenes 92, 93, no sé cuánto tiene. Y a través de su Fundación Astur tiene como centro, mirá que Uruguay precisa prestarle más atención. Y tiene razón. Que no es solo jubilado, no jubilado, es bastante más rico y entusiasmante pensar en la salud mental de nuestra gente, también de los más veteranos, la soledad con la que mucha gente nuestra está transitando. Entonces ahí creo que el Estado sigue teniendo una obligación de verdad, que es tender la mano y redefinir el Estado que te cuida y te cuida bien. Y salirnos de aquella discusión histórica, más Estado, menos Estado. No es eso, es bastante más uruguayo. Alguno diría más ballista. Sí. Yo digo que está en nuestras venas, corre por nuestras venas, porque además la ventaja no es que somos un país chico, sino que somos pocos. Y cuando vino la pandemia y la gente iba al seguro de paro, teníamos esa herramienta. Lo que pasa es que ya la tenemos, entonces es como... Pero... Y a ver, y esto es dinámico, no es siempre igual, ¿eh? Entonces estoy dispuesto a seguir rediscutiendo todo esto y analizando todo esto. Claro que sí. Y ahí, a ver, aquello del país de la cercanía, ¿no? No es difícil en Uruguay que un empresario que viene y quiere invertir se ponga en contacto directamente con el intendente o con un ministro. Y lo mismo pasa cuando hay un lío. A mí me pasó, siendo intendente, el lío en una fábrica, los presidentes o gente del PCNT a hablar con nosotros a ver cómo podíamos hacer particular. Esas distancias que en Uruguay son chiquitas así, creo que hay que aprovecharlas para esto, que decía Rodrigo. Hay chance de que nos cuidemos mejor en la medida que resolvamos bien los alcances y las herramientas que el Estado tiene. Que cuestan plata, ahí está visto. Sí, claro. Es recurso, pero el Uruguay es inexplicable si uno no entiende un montón de cosas, ¿no? Y ahí la dejo picando, porque es para otro día, ¿no? El tema del rol de las empresas públicas. Pensar que en Uruguay las empresas públicas tienen que ser igual que en otro país porque no entendimos nada de la dinámica que tiene el país, donde cuando algo se está escorando aparece siempre una mano que te sostiene. Por supuesto que cuando se nos desvió demasiado y nos fuimos muy al diablo y nos descarrilamos, sin ninguna alusión al descarrilamiento, obviamente esa empresa se te cae. Pero es un lindo equilibrio muy nuestro. No sé si hay otro país que tenga, y ahí miro a Daniel que estuvo al frente de una empresa pública, digo, pero Uruguay, bueno, o Edgardo. Todos estos elementos, empresa pública, sistema de seguridad social, educación, todo eso, son parte de esa tabla que tiene que mantener ese equilibrio donde nos sintamos cuidados. Llama a aprovechar, tomar un cafecito mientras. Hay que aprovechar. Bueno, café para el presidente, por favor. A ver, bien. Es inevitable ir entrando en varios temas y parte de la jornada de hoy es quedarnos con el gusto de profundizar en algunas otras instancias con algunos. Pero hay algunos temas que son realmente de interés nacional y que muchos de los que estamos hoy acá nos interesa ir profundizando. Y vamos a ir tocando algunos temas que tienen que ver con la seguridad, con el rol del Estado, algunos temas de economía también. Pero en ese sentido, Canelones tiene mucho para mostrar. Canelones tiene mucho para mostrar y por lo menos para reflexionar si en alguna de las políticas que ha llevado adelante son escalables a nivel nacional. Y la seguridad es un tema que preocupa, es ineludible.
es inevitable referirnos a esto. Y Canelones ha aportado, incluso de la Intendencia, no teniendo el rol institucional, y eso es algo que me gustaría destacar. Vos no le esquivás la dificultad de los problemas. Cuando vino la pandemia y teníamos dificultades que llegaran las vacunas, te pusiste al frente para que los canarios recibieran las mismas. Y en temas de seguridad has colaborado, y hay un par de ejemplos que quiero ponerlos arriba de la mesa como disparadores para que vos nos plantees lo que quieras en términos de seguridad. Uno tiene que ver con poner a disposición del Gobierno Nacional un centro de monitoreo y 1.800 cámaras, donde se coordina de alguna manera con el Ministerio, se financia, se ponen recursos, pero a su vez se mejora la gestión, prestando la atención a los espacios públicos, al sistema de recolección, poniendo al servicio del primer nivel de gobierno recursos y financiamiento. Porque lo hemos abordado como equipo de gobierno, incluso hemos analizado informes de Naciones Unidas de cómo la desigualdad por género vinculada a la seguridad, y una de las tareas que nos habías pedido al principio del periodo es abordar los espacios públicos en una lógica de convivencia ciudadana, trabajando en la integración, trabajando en resolver conflictos con la comunidad. Son dos ejemplos que claramente se detectan de la gestión departamental. Lo que vos nos quieras comentar sobre seguridad, por lo menos para llevarnos alguna pincelada. La paz mundial, seguridad, todo el tema es livianito, todo. No me permitan extenderme mucho porque... Bien. Lo primero es que... Voy a poner una anécdota. Una vez un intendente veterano, no veterano por la edad, sino por la cantidad de años que tenía en intendencia, agarró a Marco y a mí, me acuerdo, y dice, por supuesto no de nuestra fuerza política, yo, Marco, no te vayas a meter en los temas de seguridad, que eso no es un tema nuestro. Te vas a salir embarrado. Entonces, dejá que eso es el Ministerio del Interior. Un tiempo duró eso. Después ya todos los gobiernos departamentales empezamos, no digo a hacernos cargo porque sería demasiado, pero a colaborar con algo. Y a hablar de seguridad. Hoy ya no hay gobierno departamental que no plantee que también es un asunto en el que podemos intervenir o hacer algo. Pero en aquel momento no me olvido, ni te metas. Hace ya no hace tantos años. Pero capaz que hasta podía ser de recibo el planteo. Ya no. Ejemplos miles, ¿no? Una vez Barros Blancos. El alumbrado, los municipios nos dicen por dónde va el alumbrado, si acá, allá, ¿no? Entonces nos plantearon un barrio que era el alumbrado que había que poner a ese que estaba ahí. Con Marco miramos y no había ni una casa. Era una calle donde era campo. Y sin embargo las otras que se metían en la trama urbana no nos planteaban. Lo que pasa es que por esa calle las mujeres iban a tomar el ómnibus para una fábrica que estaba por ahí cerca. Entonces, para la gente ese era el lugar donde tenía que poner alumbrado. Por supuesto, ahí hay un tema de seguridad resuelto por los vecinos, es acá donde la precisamos más, porque pasaban cosas. Estoy diciendo una obviedad, que es cuestiones tales como el alumbrado público, te da una sensación o por lo menos te hace sentir más seguro, por supuesto. Los espacios también, pero el espacio público no... A ver, el espacio público puede ser tierra de nadie o tierra de todo. Si el Estado es de nadie, o si es del Estado puede ser de todo. Ese es el concepto. Emblemático, si se quiere, el Parque Roosevelt. Cuando empezamos a intervenir en el Parque Roosevelt, más allá de los ruidos, antes era un monte donde pasaban cosas terribles. Hoy queremos que sea otra cosa. Totalmente. Queremos que sea otra cosa. Lo vamos logrando de a poco, pero... Y los espacios públicos, donde hay un lugar donde se puede andar, también es un lugar donde la gente tiene la excusa para juntarse. Y si vos te juntás, la convivencia mejor. O la seguridad mejor. Cuando nosotros le ponemos a las 74 canchas de fútbol infantil alumbrado para que estén 3 horitas más, los niños jugando y practicando el deporte. Porque ahí están las madres, los padres que se juntan y hacen torta frita y conversan. Y por lo menos, porque el tiempo libre hay que ocuparlo. Si te pones a pensar, la forma y los mecanismos que tenemos que nos permitan aprovechar el tiempo libre también tiene un tema de convivencia y seguridad. En una época nos pusimos rigurosos, entonces empezamos a cerrar boliche, bailable.
No, que esto no estaba habilitado, que esto, Y un día de la jefatura dice, paren, déjenlo. Porque si no, todos esos gurises van a estar en la esquina tomando cerveza en la puerta de una estación de servicio, un boliche, yo qué sé. Entonces, mirá la advertencia. Y nosotros pensamos que cerrando estábamos haciendo... No, la convivencia era... Muchas gracias. La convivencia era mucho mejor tener las puertas abiertas de esos boliches y bueno, corregir lo que tenga que corregir y bueno, y si le falta algo... Pero yo para mí era, no, y cerremos que es un disparate, es un antro donde hay peleas. Si no es la pelea en la esquina. Y para las fuerzas del orden era mucho más complicado. Mirá vos. A ver. Hoy en día sentarse a hablar de seguridad para estar 3 horas. Y yo ahí tengo que ser muy claro. Acá tenemos un problema de seguridad. Seguridad es un derecho humano fundamental. Porque a veces le damos vuelta y hablamos de convivencia. No, es seguridad. Eso un día me lo dijo un referente europeo. Un tal Felipe González me dijo, a nosotros nos costó hablar de seguridad. Felipe, si le costó a ellos, imagínate para nosotros. Pero es eso, pero es también un tema de justicia y de acceso a la justicia. Entonces, es bastante más complejo y tenés el tema cárcel y todo eso, ¿no? Ahora, desde los gobiernos departamentales y los municipios se puede hacer bastante más de lo que pensamos. Yo lo vi en Medellín. Yo fui a ver el Milagro Medellín. Creo que hemos ido casi todos, te llevan como referencia. Y ahí veía las plazas de biblioteca que habían hecho en el medio de un barrio donde el narco, ahí eran 4 peleándose, el narco, la guerrilla, los paramilitares y el Estado, todo. De 4 lados venían los tiros, bla. Y un día, paz. Empezaron a poner plata en las plazas de biblioteca, donde la plaza tenía una canchita de no sé qué, no sé cuánto, y si la gente se reunía. Está la anécdota, me contaron de una madre que le habían matado el hijo y enfrente estaba el matador en la mesa, reunido. ¿Y cuál fue el invento ahí? En generar espacios por donde la gente pudiera ir a hacer alguna otra cosa. Evidentemente llegaron a algunos acuerdos. Por lo menos desde la tarea de los gobiernos departamentales podés empujar para que la convivencia sea más real. Otras instituciones tienen que hacer lo suyo. Nosotros hasta nos metimos en poner cámaras. Si aquel viejo intendente le hubiésemos dicho que iban a poner cámaras, nos mataba. ¿Y te vas a hacer cargo vos de la cámara? Y sí. Y si hay que hacerlo, a ver, yo creo que la intromisión más grande de la intendencia en seguridad fue cuando contratamos los eventuales. ¿Qué son los eventuales? Son policías que como estaban fuera del presupuesto, como no había presupuesto del Ministerio del Interior, lo pagamos nosotros. Con una misión fundamental, los espacios públicos, el Parque de las Piedras, el Parque de Pando, varios parques, y 4 o 5 que monitorean unas cámaras que están desde hace un tiempo. Eso lo pagan a la intendencia. Eso antes era impensable. Ahora, hay que poner a ver, fue en el gobierno anterior y sigue hasta hoy. El pago de los eventuales, así se llamaba, que me acuerdo que el primero que habló de esto en su momento fue el Pájaro, Enciso. Y nosotros doblamos la apuesta porque teníamos un montón de lugares, espacios públicos donde que igual son complicados, ¿no? Pero ahí tenés policía, por lo menos. Que si el ministerio te dice no tengo recursos, bueno. En aquella discusión del Pájaro, me acuerdo que alguien planteó la policía municipal. Dios nos libre. Por Dios. Ni se me ocurre. Fui a Argentina una vez. A ver. Y ahí tenés la federal, la provincial. Y los municipios empezaron a meter también, imagínate. Bueno, usted sabe. La bonaerense. Entonces, para mí está bien que haya un mando claro, que el Ministerio del Interior, y nosotros colaborando ahí, aportando recursos. Aparte, creo que esto no se sabe mucho, que nosotros le pagamos sueldo a la policía, nadie sabe. Que son bastante más de 24, porque tienen los suplentes, los que van el fin de semana, yo qué sé. Yo ni pregunto ni a Marcelo ni a Pancho cuánto nos sigue costando, pero está bien gastado, está bien ahí, está bien invertido. No quieren saber. Pero, ¿y cuánto más? Y capaz que podemos hacer mucho más. Para mí, me parece que generando espacios de convivencia, donde, a ver, nosotros, esto parece propaganda para la intendencia, pero ¿y qué voy a hacer? Nosotros ahora tenemos 13 espacios polideportivos, ¿no? 13 son.
Entonces cuando se inaugura, ahí ya se avisa que van a empezar a notar. Al otro día está todo lleno. ¿Y quién es esa gente? Es la gente de ahí. Jóvenes, viejos, van todos. Utilizan. Si tú generas espacio para que hagan algo, la gente va. Y ¿sabés qué? Queda gente afuera en lista de espera. Cualquiera de los lugares. Y porque es gratis, capaz que sí, pero capaz que no. Las piscinas, por ejemplo, que no son gratis, la de Canelones, la que me acuerdo, no te puedes inscribir. Entonces, esto, perdona que no fui a los bifes, pero y ocupar el tiempo libre de la gente, la tarea que cumplen los clubes, las ligas, digo porque veo a algunos compañeros acá, es un tema de seguridad fundamental. Si no hay nada para hacer, yo no estoy diciendo acá que el ocio sea el culpable de todo lo que nos pasa. Ahora, se cale el arroyo a los pescados. Sí. Muy bien. Hemos estado hablando inevitablemente del rol del Estado. Hacíamos alguna referencia quizás en términos más ballistas. Don Pepe planteaba el escudo de los débiles, pero hay ejemplos y te hemos visto trabajar activamente en un concepto de Estado más moderno. Hay experiencias, la incorporación de tecnología, el expediente electrónico, la modernización, un Estado más eficiente, pero también un Estado que se complemente con actores de la sociedad bien importantes. Hay ejemplos en Canelones y has hablado mucho del rol y la articulación con el sector privado, no solo en la ejecución de obras, en muchas de las que financiamos desde ámbitos públicos, pero también el sector privado siendo un actor relevante en el dinamismo de la economía y el Estado invirtiendo también en ese sentido. Ya metiéndonos más en el rol del Estado y en temas económicos, ¿cómo estás visualizando? ¿Es complementario? ¿Es un actor relevante? Hay muchos actores vinculados a la economía del sector privado hoy acá. Creo que si nos podés comentar algo de lo que vos estés visualizando y de la experiencia que has llevado adelante, porque le has dado un especial interés al vínculo con las cámaras de comercio, las industrias, las inversiones, que sin duda dinamiza la pequeña economía, pero también la generación de fuentes de trabajo. ¿Por dónde arranco? Yo creo que la experiencia de un gobierno departamental como el nuestro, a mí me muestra que desde el gobierno departamental lo podés dinamizar, la actividad económica. Cuando decidimos porfiadísimamente conseguir recursos extraordinarios para instalar un mecanismo fideicomiso para hacer obra, lo hacemos con toda la intención. Que las empresas privadas que se dedican a eso tengan trabajo y muevan la máquina. Y por otro lado, generar las condiciones para que quien se quiera instalar y quiera invertir en Canelones tengan condiciones bastante mejores. Y yo pido que cerremos los ojos y nos acordemos de lo que era Ruta 101, Ruta Interbalnearia, antes de toda la infraestructura, sin la perimetral. Nosotros pensamos que la perimetral nació con el Estado, ¿no? La perimetral apareció ya por el año 10, no me acuerdo cuándo fue. Que está en Montevideo, ¿no? Pero digo, la obra pública en este caso, como Estado, que somos promotores de esto y que promovemos la inversión de gente que se dedica a infraestructura, también te trae de rebote la instalación de empresas. Y a veces, más de una vez nos pasaba que íbamos a lugares y decíamos, no podrán traer la fibra óptica, y no éramos nosotros, pero ahí llamábamos ante él. O un proyecto industrial determinado llegó un momento donde se encontró con un techo que era la carga. Disculpe, ingeniero, la carga creo que se llama, y precisaban 15 megas. Y no había manera, porque no justificaban, y pusimos nosotros plata para hacer eso. Nos costó, creo que $600.000. Pero eso rebota en que no solo esa empresa y ese parque que se instala tiene la carga precisada, sino que otros que están al costado encuentran una oportunidad mayor. Y hay que hacer todo eso. Yo no sé,
Y vos nombraste otra cosa. Para nosotros la mejor interlocución en los municipios son la Asociación Comercial Industrial o como quieran llamarle. En otro lado tiene otro nombre. Son de una potencia, y ustedes algunos integran eso, ¿no? Son de una potencia increíble. Entonces nosotros incluso tratamos de que ahí en el municipio, en la ciudad donde no hay, que se forme y ahí de repente vinculamos. Porque tenés la interlocución y por otro lado tenés un centro de referencia de las cosas que pasan en cada localidad. Yo entendí y entiendo que el Estado puede dinamizar la economía a partir de señales concretas, ¿no? Y para eso estamos. Después lo otro es la modernización, decía vos, y ser más eficiente. Sí. Alguien decía por allá en Cuba, después que triunfó la revolución, que lo más revolucionario era acortar el tiempo entre que se toma una decisión y se ejecuta. Mamita. Lo hemos acortado, de verdad. A mí me pasó de ver el proceso. Pero uno se imagina que es bastante más rápido y dinámico. Nosotros llegamos a la intendencia ya en el 2005 y el sonido característico era de la tecla de máquina de escribir, clac, 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 clac. No había informática, de verdad, muy poquito. O era muy débil. Acá hay alguna gente que estaba y que se acuerda de esa época. Nos enganchamos con gente de la intendencia de Montevideo a ver si podíamos avanzar hacia un expediente electrónico. En el año 2007 ya lo teníamos en todos los municipios. 2 años nos llevó. La intendencia de Montevideo logró hacer todo eso en el 17 o el 16. Nuestra barra, que eran jóvenes, se pusieron al hombro esto y taca, bueno, con el apoyo también de Antel. Pero si vos dejás que los funcionarios... Yo cuando quise acordar no podíamos creer. Y en realidad, si no hubiese sido por Montevideo que nos ayudó a empujar, pero después, y ahí los protagonistas fueron mujeres, en realidad eran mujeres jóvenes que agarraron y cuando quisimos acordar. Y vos tenés en cada municipio hoy conectado, hoy no, hace años, expediente, oficio, todo electrónico. ¿Eso qué quiere decir? Y que hace más ágil todo, porque cuando vino la pandemia quedó claro que se podía trabajar sin necesidad de estar yendo. E incluso yo miro hacer la prueba, Marcelo, mirar del balcón para ver en el primer piso donde estamos nosotros, mirar para abajo, no hay nadie en la intendencia. No hay nadie. Allá por el año 2006, 2007, aquello lleno de gente, un hormiguero, la intendencia era un hormiguero de gente. La gente iba a hacer trámite, ahora ya no precisa. Y el primer huascazo que nos dieron, que nos robaron un municipio, Nicolich, ya a los 2 días ya dijimos, no hay más plata en la caja, sacamos todo el efectivo. Y la gente lo resuelve, ahora te lo resuelven por esto, lo resolvemos, yo también, pagás acá. Así que se aprende mucho y no digo que hayamos hecho todo perfecto, pero se puede avanzar bastante. Sí, dándole otra rosca, otro giro de rosca. Uno de los elementos que en Canelones veíamos y que quienes trabajamos contigo capaz que lo tenemos bastante naturalizado, pero ha generado un proceso de derribar prejuicios y estigmas desde adentro, desde la actividad política, desde la institucional y en la actividad también desde el otro lado de lo comercial. Y has tenido la capacidad de armar equipos que se dediquen a atender al sector privado, que se dediquen a abordar un elemento que para el sector privado es bien importante, que tiene que ver con los tiempos, el costo. Y Canelones ha captado gran cantidad de inversiones, arriba de los 5.000 millones de dólares, algunas que vienen de Montevideo, otras de Maldonado, otras internacionales. Bueno, esos ejemplos de articulación con equipos técnicos que cuidan las normativas, que cuidan el medio ambiente, pero que permiten el aterrizaje de inversiones que dinamizan la economía. Tenemos que trabajar en intentar generar inversiones que generen fuentes de trabajo para el país. ¿Vos creés que eso es escalable? ¿Creés que en los primeros gobiernos del Frente una de las cosas que Tabaré y Danilo arrancaron fue intentar ampliar la diversificación de mercados?
¿no? Bueno, ¿cómo estás viendo la posibilidad de esa sociedad con el sector privado y con la región, ¿no? El Mercosur ha sido un tema en discusión. ¿Qué nos podés comentar o qué te parece interesante rescatar de ahí? Da para mucho, pero a ver, yo creo que lo principal es regla de juego clara, ¿no? Lo primero, decir las cosas como son y que el que quiere invertir, el que quiere trabajar, sepa hasta dónde va y qué cosas se pueden y qué cosas no. Lo peor que no puede pasar es que cric, no responde nada. Capaz que a alguno le ha pasado, que nosotros demoramos en responder. Eso es fatal. A veces es preferible un no de arranque, aunque yo prefiero el no así, pero de esta forma sí. Esa es un poco la consigna, ¿no? ¿De qué forma sí se puede hacer alguna cosa? ¿O de qué forma puede calzar un emprendimiento? Nosotros tenemos normas que nos rigen y está bien. Normas de ordenamiento, temas ambientales. Lo primero es eso. No puede andar cambiando reglas de juego. Eso es tremendo. Porque de repente vos te apurás a un sí, está bien, sí, esto así, hacelo como quieras. El tema que hay es una constelación de actores que precisan reglas de juego claras. Eso es lo primero. Y también reglas de juego que tengan la flexibilidad para eso de que decía recién, bueno, capaz que la respuesta es no, pero ¿de qué forma puede ser posible esto o lo otro? Y ahí no hablo solo de inversión, sino de desarrollo de gente que ya está y que quiere expandirse. Yo he entendido en la administración pública, entendí que el tiempo es mucha plata, vale mucho. Y cuando uno analiza, porque ahora podés seguir el expediente, ¿no? ¿Cuánto tiempo está y dónde está? Mamita, cuando vos ves que está 3, 4 meses, que me ha pasado. Ahí entra, decimos, acá hay algo que no funciona. Pero ahí le buscamos la vuelta y en algún momento decidimos que las propuestas aterrizaran con varios directores sentados en la misma mesa. Para que hable ahora o calle para siempre. Eso permitió un poco más de agilidad, pero igual, yo sigo, a ver, lo siento a nivel nacional, ¿no? Donde lo que más duele es no tener, o las demoras en resolver un montón de cosas, ¿no? Igual, debo reconocer, por lo que digo a mi equipo de trabajo, que ha resuelto bastante mejor las cosas de un tiempo a esta parte, porque hemos aprendido mucho. Aquella es la ventanilla única, o yo qué sé, llamarle como quiera. Pero no es cuestión de decir todo que sí, vamos arriba todo, porque tenés normativa que te obliga y porque hay cuidados de sostenibilidad y ambientales que tenés que tener. Ahora, la pelea contra pues la burocracia es necesaria, ¿no? El burocratismo es otra cosa, es una desviación. Que está ahí y está ahí. Y antes que se amontonaban los papeles, los expedientes, se amontonan a veces en bandeja de entrada. Yo hablo, a ver, parece como que le estuviera dando palo a la intendencia. En realidad, yo digo lo que nos pasó y cómo hemos mejorado eso. Señales de alerta cuando está mucho rato un expediente que te avise. Y para eso, en clave nacional, lo primero o lo fundamental es que juguemos todos en el mismo sentido. Y ahí el Estado y los ministerios tienen que jugar de memoria con nosotros. Yo a veces digo que las intendencias son una especie de pista de aterrizaje de todas estas cosas. Creo que a nivel país habría que pensar más en nuestras regiones y no en 19 pedacitos para el tema de la inversión. Me acuerdo cuando nos reunimos con Daniel y Álvaro, que era el que nos contó cómo venía lo del ferrocarril central y UPM y todo aquello, que era Tabaré, nos mandó a entender el asunto. Ahí nos reunimos como región, como intendencias que tenían que ver con esto, ¿no?
Yo creo que se puede hacer bastante más de lo que se hace hoy. Tomando ejemplos nuestros, sí, pero yo creo que también hay otros modelos en el mundo. Hay alguna fortaleza del Uruguay que creo que a veces la dejamos de ver. El Uruguay 21 fue un gran invento y yo creo que tiene para hacer mucho. La ley de inversiones, la COMAP. Uruguay tiene mecanismos. El tema es echarle aceite a la máquina, ¿no? Porque a veces hace ruido. No puede dejar escapar una, ¿no? El mundo es muy dinámico y últimamente me ha pasado, los últimos años, mirá que la alternativa es que se llama para Paraguay. Se llama para Paraguay. Se queda en el Uruguay. Hoy mucha gente le gusta el Uruguay y hay que aprovecharlo. ¿Cuánta gente se ha venido de otros países a vivir acá? No solo a instalarse como empresa, también a vivir. Bueno, cuidemos eso con nuestras reglas de juego. No sé si te respondo, Rodrigo. Está bien. Voy a seguir comiéndole con. A ver, ya estamos entrando más en la trama final, pero hay algunos aspectos que a nosotros nos parecía bien importante. Primero, este formato intentando buscar la cercanía, y muchos de los que te conocemos hace mucho tiempo hay cosas que tenemos bastante internalizadas. Entonces nos parecía bien importante rescatar tu opinión sobre algunos temas, pero también contar algunas cuestiones más de la interna. No nos mira nadie. En ese sentido, una de las cuestiones que yo pensaba preparando esta intervención fue el primer gabinete que tuvimos al principio de este periodo. Tengo compañeros que estuvieron presentes y me quedo con dos aspectos que vos planteaste, que me parece que es parte de una impronta personal que yo quiero que vos me plantees si es así o si entendés que en un eventual gobierno frente amplista y el frente debiera de ser un componente. Nos planteaste dos aspectos bien importantes y doy el contexto. Arrancamos el periodo en plena pandemia, la gente mal, golpeada, una precarización, teníamos problemas en la economía y en términos políticos incluso nosotros veníamos de haber perdido el gobierno nacional después de 15 años. Era un desafío cómo arrancar un periodo. Y nos planteaste dos cosas. El primero, nos pediste a los directores que diéramos el ejemplo, que fuéramos responsables en la ejecución del gasto, pero dedicados en ser los primeros en llegar y los últimos en ir y a liderar los equipos con el ejemplo. Y el otro tema que nos planteaste era, sobre todo para quienes veníamos del ámbito legislativo, si bien habíamos compartido en mi caso el segundo periodo Marcos, nos dijiste, muchachos, los actores del gobierno nacional ya no son esos compañeros que nosotros teníamos y esa sintonía tan ajustada de militancia y demás, pero no hay posibilidad de dejar a la gente de rehén en un conflicto de disputa entre los niveles de gobierno. Y eso te ubica a vos en una persona que lidera con el ejemplo y le pide eso a los equipos y a su vez me ha tocado en ese vínculo con el Ministerio de Vivienda tan particular intentar dialogar con actores de todos los pelos y colores. Esas dos cuestiones a mí me quedaron bien marcadas y las quería traer para que vos me hagas algún comentario sobre eso. Yo qué sé. Lo primero es perogrullo. Cuando la gente se está quedando sin trabajo, cuando la gente se queda sin recursos, nosotros que somos funcionarios públicos tenemos que estar, ¿sabes qué? Al pie del cañón. Sería un despropósito, no sé, que no fuera así. Lo otro es, a veces los periodistas me preguntan cómo era mi relación con el gobierno nacional y con los actores del gobierno nacional. Fluida. Porque de llamarnos o llamar a un ministro o que me llamen, y eso es el deber ser. Porque a la hora de la acción concreta, el objetivo es el mismo y el público es el mismo, que es nuestra gente. Entonces, porque además sería poner de rehén a toda una gran parte de la población. Digo, porque la política hace lo suyo, ¿no? Una cosa la gestión, otra cosa la política. Y hay un punto ahí donde se encuentran. Cuando está en juego los logros para la gente, ahí
no cabe el poner la bandera política por delante, al revés. ¿Sabe qué? Baja y que se luzcan los ministros cuando se tienen que lucir, cuando el beneficio de la gente. Y no quedó actividad y corte de cinta que eso no fuera. Y seguimos yendo, Marcelo. Y aplaudimos. Ahora, ¿cuándo es que inauguramos lo del centro de monitoreo? Esta semana, El 6. Se inaugura el centro de monitoreo de cámara donde va a estar el ministro del Interior y va a estar vos, y eso tiene que ser. Después ya viene la época electoral y ahora me estoy encargando de eso. Y vamos a marcar diferencia entre ellos, nosotros, los otros, más allá. Porque una elección implica diferenciarse para ver qué es lo que la gente termina votando. Pero cuando estás en la cancha, no me imagino otra forma. Y así para abajo también, al revés, en la relación. Cuando en el Congreso de Intendentes teníamos que articular con Intendencia, que la mayoría eran blancas, yo digo con orgullo que mi gobierno nacional, en la persona de Tabaré, de Mujica, pero de Álvaro García en la OPP, ahí, e incluso a veces, me pasa con los municipios. Y a veces veo que se me va la moto, porque trata de tener una especie de gestualidad distinta con el que no es tuyo. Como cuando recibís visita en tu casa, no lo haces pasar por el fondo. Porque lo que tenés en el medio es la situación de la gente. Entonces, ¿sabes qué? ¿Cuántas viviendas son? Tantas. Bueno, está bien. Ojalá fueran más. Pero en mi ejercicio de gobierno celebro las que sean. Ya otros son los que se encargan y se encargarán o nos encargaremos en su momento de decir, bueno, así no, deberíamos haber hecho esto otro, pero lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Y si le va bien a tal ministro, ministra, en la acción concreta en el territorio, nos va bien a todo. Cuanto peor, mejor, no. Cuanto mejor, mejor. Así que no sé si te respondo, pues, pero eso es una lógica que no es patrimonio mío solamente, digo, es entender bien de qué va esto. Y lo bueno es saber que comparto esa visión con otros tantos, y esos tantos hay que juntarlos, así vengan de sectores distintos, como para decir, bueno, en estos 2, 3 temas, bueno, en esto vamos a poner de acuerdo. No nos puede pasar que tengamos las situaciones que tenemos como país y que estemos a veces discutiendo por cosas que en realidad no le van ni le vienen a la vida a la gente. Entonces, ¿cómo hacemos para separar esos temas? Y en campaña electoral es difícil, pero en la gestión y en el gobierno no hay otra forma. Vamos llegando ya al final. Nosotros desde la agrupación queremos cerrar con 2 cuestiones. Una, un compromiso para asumir ante todos ustedes, y 2 preguntas más a Yamandú en términos más personales, pero que seguramente sean hasta bastante más concretas. El compromiso que asumimos en el Teatro del Galpón cuando nos presentamos y que hoy asumimos acá nuevamente es poner a disposición esta agrupación, que es una herramienta para transformar y para contribuir a la transformación de una mejor y correcto desarrollo de la sociedad. El primer compromiso es en apoyarte, en dar este tramo final de la campaña, en esta elección interna. Después vendrá octubre con otros desafíos, pero sin duda entendemos que la agrupación política tiene que estar al servicio de nuestro partido, del Frente Amplio, pero de la construcción de nuevas mayorías, amplias mayorías que generen condiciones para construir políticas de Estado que trasciendan los periodos y los colores. Vos ibas un poco por ahí, la necesidad de construir no solo esa dicotomía entre 2-40%, sino temas donde logremos construir un 60% en temas parciales o totales, pero que nos permitan políticas de Estado que trasciendan los periodos y los colores. Este sector, va a trabajar, por supuesto, de nuestro Frente Amplio, de tu candidatura, pero sin duda de donde nos toque estar, vamos a trabajar en poner los esfuerzos en poder contribuir eso. Queremos, para cerrar, que nos plantees lo que sientas, lo que quieras, una palabra, un concepto, pero en el momento actual en el que estamos,
quizás una de las referencias históricas, y esto lo digo como astorista y serenista, una de las compañeros que está demostrando un verdadero compromiso, acorde y coherente a su manera de vivir, es una persona muy cercana a vos y que nos tiene muy sensibilizados el momento en el que está, pero también su compromiso y su dedicación. Para vos, el Pepe, José Pepe Mujica, ¿qué representa? ¿Qué implicó? Sin duda, ese lado humano que te vincula a uno de los actores más importantes, nos parecía bien importante traerlo, lo que vos quieras, porque es un momento muy especial. Simple nomás. Yo una vez le pregunté al Pepe cuál fue la explicación de aquel encuentro que él tuvo en la casa del Guapo Larrañaga, me acuerdo, sentado en la puerta ahí. Él era presidente, sacó una foto con Jorge Larrañaga. Y le pregunté, viejo, ¿por qué esto? Y él ahí me explicó. Y en otra ocasión, parecido a esto, las cosas que más me marcaron, ¿no? Todos los temas humanos y la filosofía de vida, por supuesto, pero el concepto, cómo el manejo de la cosa pública y la responsabilidad. En un momento determinado estábamos en internas, entonces algunos de nosotros, de mi fuerza política, pensábamos que lo mejor del otro lado es que ganara, en la interna del otro lado, que ganara el que fuera más diferente a nosotros, porque es más fácil ganarlo, porque le robamos el centro. Y el viejo dice, no. ¿Cómo? No. Lo mejor que te puede pasar es que del otro lado ganen más parecido a vos. Y eso te compite, no importa. El tema es que tenés que generar una movida política que implique que siempre tenés la posibilidad de llegar a conversar con el que está del otro lado haciendo oposición o gobierno de la manera más lisa y llana. Y que del otro lado tengas un nivel de cercanía tal como para que puedas hacer estas cosas que vos decís, Rodrigo, que no es tan fácil. Porque en definitiva un gobierno gana la elección, un partido gana la elección y tiene que dedicarse a gobernar. Y en algunos temas, bueno, y la oposición hace la oposición. Eso es así. Y en algunos temas acordar. Bueno, lo mejor que te puede pasar es que en el bando adversario tenga los vínculos fuertes como para construir esos espacios cuando las papas queman. Y él me puso un ejemplo concreto. ¿Y por qué fue a hablar con Larrañaga? Pongo ese ejemplo solo de lo que entendí que el viejo me planteaba y nos plantea, que en el fondo siempre él está buscando eso de aportar a la unidad desde algún lugar. Y en tiempos donde el mundo occidental, en Occidente, ¿no? Básicamente, la pulsión por dividir, por separar, por partir y por un hachazo es muy frecuente. Gente con la veteranía y con los años de vida y tan particular que tuvo, que te plantee eso, a mí me marca. Porque tarde o temprano tú tienes que tener un puente. Por supuesto, dije clarito, ¿no? La lógica democrática es que unos gobiernen y otros hacen oposición responsable. Porque eso nos asegura que el sistema político ocupa el espacio de la discusión. Y los partidos, desde su lugar, dan la discusión de las cosas que nos pasan en el país. Guarda cuando te aparecen por fuera de todo esto. Ya nos pasó que aparecieron por el lado del aparato militar en su momento, pero en el mundo hoy está pasando que cuestiones medio de trambólica terminan asumiendo responsabilidades grandes. Eso lo aprendí con Pepe. Y cada tanto nos pegaba un fierrazo con esas cosas. Ojo. Y entendí que siempre tenés que tener
los mecanismos de comunicación que incluso no tienen tanto que ver con lo ideológico. Tiene que ver con una vocación de servicio y concepción de la cosa política en el que estoy seguro que hay bastante más coincidencia. El tema es qué es lo que nosotros jerarquizamos y qué ponemos en valor. Y podía hablar mil cosas del Pepe, ¿no? Pero eso a mí fue lo que más me marcó y me puso en el lugar donde estuve. Llama, te queremos agradecer y antes de bajar a saludar a quienes nos acompañan ahora, mientras armamos un espacio para recibir a la prensa, algunos que te conocemos hace años, yo de los primeros recuerdos que tengo tuyos, todavía no eras padre y eras secretario general de la Intendencia. Te he visto bailar, que me han hablado de eso en la despedida del gabinete, y lo hizo muy bien, bailarín folclórico. Pero nos parecía bien importante terminar esta instancia haciéndote una pregunta que refleje parte de tu lado humano, que lo tenemos como actores políticos y que en un momento donde se ha sustituido gran parte de discusiones políticas y aparecen otros temas, queda un poco relegado. Nos parecía bien interesante. Llama, ¿qué hay de ese Yamandú Ramón Antonio Orsi Martínez, que nació en la zona rural, que se mudó a Canelones y trabajó en el almacén de la familia, que estudió en el IPA, que fue ex intendente de Canelones, en el actual candidato? ¿Y qué te imaginás que no puede faltar en el futuro presidente de ese Yamandú y de este candidato? Yo qué sé. Lo que pasa es que lo mejor para esto de transitar por la vida política electoral y todo eso es ser lo que uno es y sentirse orgulloso de mi pasado y de mi origen. Yo con orgullo digo, conocí el mostrador del boliche, el viejo, porque aprendí a sacar las cuentas rápido. Tampoco quiero construir de eso una especie de cuestión bucólica, pero en este Uruguay donde nos sentimos orgullosos de nuestro republicanismo, y cuando vemos a Sanguinetti, Lacalle y Mujica juntos, se nos hincha el pecho. Y salimos por ahí afuera diciendo, bien, lo hacemos, ¿no? O cuando alguien de afuera te dice, pero vimos al presidente Sanguinetti y Mujica retirarse juntos del Parlamento, y ahí como que nos ponemos la celeste y ahí somos hinchas de Sanguinetti, Lacalle, somos hinchas de todo. Porque en el fondo lo que hay es... llegó a ministro, llegó a intendente, llegó a presidente, y lo conozco. Y se puede hablar con él y con ella. Entonces yo me reconozco como un uruguayo agradecido de lo que el Uruguay me dio. Y con el orgullo de decir soy canario, porque nos criamos acá cerquita, pero no se nos dice canario, pero a veces me dicen si yo por haber vivido en Maldonado hablo de tú. No, yo hablo de tú porque mis viejos decían tú, porque en campaña se hacía tú. No se voceaba, mi viejo nunca me dijo vos querés. Entonces uno se siente parte de esa historia y en realidad en Uruguay hay una marca registrada desde tiempo atrás que a veces abusamos de ella, ¿no? Que es el igualitarismo, la posibilidad que un ex guerrillero
chacarero llegue a presidente, o que alguien te hable en el exterior de la pluma de Sanguinetti, de verdad. Vos decís, oh. O que te digan, Uruguay la primera socialdemocracia del mundo, y vos te pones sobre todo el Pepe Valle. O los que somos del interior, sentimos el protagonismo ese de en algún momento se levantó contra los doctores de la ciudad. ¿Cuál? Pero se levantaron. Entonces, me sé hasta de memoria las canciones de Aparicio, porque esto es de Uruguay. Entonces, y eso yo creo que uno encarna también, eso de sentirnos parte de una historia, pero además es muy particular porque somos la generación que viene después de la dictadura, donde tenemos una responsabilidad brutal porque los que tenemos de antes son gigantes, gigantes de verdad. Y aunque no hayan llegado a responsabilidades muy altas, no importa. El haber vivido lo que se vivió y hoy poder hablar con algunos de ellos, la changa es linda, es un lindo desafío, ¿no? Tomar las riendas y no contra otros, sino junto con los que se quieran sumar. Entonces, soy hijo de ese Uruguay de los 80, en los que me formé, que milité mucho en los 90, y que aprendí a admirar a los que generaron esta acumulación positiva del Uruguay. Porque aparte tengo una ventaja, junto acá con el señor Ortuño, que somos docentes de historia. Entonces, nos entusiasma. Y cuando te encontrás con alguien que te cuenta todas estas cosas, decís larga vida, ¿no?, a la tradición republicana uruguaya. Y mi idea es, y mi sentimiento es, honrar a toda esa gente que dio tanto desde distintos lugares, y a mis viejos también, que desde su humildad me bancaron en el estudio para que yo llegara a algo, y cuando se enteraron que era del frente se agarraron la cabeza y todo. Después me terminaron votando con el orgullo del nene en su momento. Así que no puedo decir otra cosa que estar agradecido por todo esto que me está pasando, y hasta donde lleguemos y hasta donde vamos, lo hacemos con el mismo entusiasmo porque nos sentimos muy acompañados por gente como vos. Arriba. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamandú, muchas gracias, Rodrigo. Mientras ellos descienden del escenario para saludarlos a todos ustedes, invitamos a la prensa a alistarse al costado del escenario para realizar la conferencia de prensa conjunta y, por supuesto, el agradecimiento a todas y todos por estar en esta jornada, en este desayuno de trabajo. Esperamos que hayan pasado bien, que haya sido de su agrado, y muchas gracias.